Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 19. La santa posterior acumula buenas obras. Remilia-san, muchas gracias. A pesar de que no puedo ofrecerle una recompensa decente, ha aceptado la petición. Usted es la salvadora de este pueblo. ¿De verdad? Al menos este colgante. No. Es solo un extra mientras busco los materiales que necesito, así que no hace falta tal agradecimiento. Está bien. Con un gesto ligeramente apresurado, moví mi mano y mi cabeza de lado a lado para rechazar la recompensa. Emi, si supiera la situación de este pobre pueblo, no aceptaría nada. Así que yo también me comporto de la misma manera, diciendo entre líneas que me han proporcionado una habitación para quedarme y comida, y eso ya es suficiente ayuda para mí, y que eso es suficiente agradecimiento. Decidí ganarme su gratitud y difundir mi reputación en lugar de aceptar una vieja joya que, según el jefe del pueblo, era un recuerdo de su esposa. En el juego, que describía este mundo, y que Emi recordaba, esta petición también era un evento. Cuando vine a extraer el mineral, un material necesario para mejorar el horno de alquimia, me enteré de que un pueblo cercano estaba sufriendo por los monstruos. Como era de paso mientras extraía en la montaña, el grupo del protagonista aceptó la tarea de subyugar a los monstruos que anidaban en la montaña. Era el típico evento de recados que se ve a menudo en los juegos del mundo de Emi. La recompensa inicial era muy baja, pero al completar la misión, te daban un viejo colgante diciendo, quiero que esto sea una ayuda. A primera vista, parecía una joya vieja y de mala calidad con una superficie empañada, pero en realidad era una piedra rara que más tarde se vendería muy cara a un coleccionista. No afectaba la trama principal, así que se podía completar la misión extrayendo solo el mineral y sin aceptar la petición del pueblo. Sin embargo, yo había aceptado la petición cerca de este pueblo con la intención de usarlo como fondo para el invierno de mi pueblo, del cual soy la señora, pero mis planes se frustraron. Esa historia nunca apareció en el juego. Nunca me dijeron que ese colgante era una reliquia. No puedo aceptarlo. Porque Emi es una chica muy amable, ¿verdad? Si lo supiera, definitivamente lo rechazaría. A diferencia de Emi, yo tengo una mala personalidad, así que sospecho que están tramando algo, pensando, esta aventurera llamada Remilia parece ser buena persona, podríamos regatear la recompensa. Pero la Remilia de Emi no pensaría en eso, así que yo tampoco lo menciono. Me abstengo de aceptar algo tan importante y, para no hacerle sentir en deuda, solo respondo, a cambio, me alegraría mucho si me pudieran alojar la próxima vez que venga por una misión. Emi, estoy segura de que diría y actuaría así, y con una suposición perfecta, sonrió como el sol, sin mostrar ninguna doblez, diciendo, nosotros también hemos conseguido el mineral que queríamos, que era nuestro objetivo principal. Los monstruos también son materiales valiosos, así que no hemos perdido nada. Bueno, aparte de este mineral, no hay otros materiales que solo se puedan conseguir aquí, así que no creo que vuelva. Como me detuve de paso por la misión, en realidad no perdí nada. Si desmantelo a ese monstruo, aseguro las partes utilizables y vendo el resto, obtendré ganancias. No tiene sentido seguir pensando en la pérdida de ingresos que esperaba obtener. Tendré que pensar en otra forma. Es un poco antes de lo previsto, pero ¿debería aplastar a la organización criminal a la que pertenece el joven asesino que se convierte en mi compañero en el juego? Si me quedo con todo el dinero que el jefe de allí ha acumulado, los fondos de mi pueblo se verán muy beneficiados. No, todavía es demasiado pronto. La hermana del joven, que es rehén de la organización, se enferma a finales del invierno. Para salvarla, todavía no puedo intervenir. Parece que me he precipitado demasiado solo porque el mejor plan se ha desmoronado un poco. En realidad, la organización envenena al joven asesino para que haga lo que ellos quieren. Le dan un antídoto diciendo, este es un remedio milagroso para esta enfermedad, y solo el boticario de esta organización puede hacerlo. El joven se dedica al crimen por el bien de su hermana. Recuerdo que salía por la noche fingiendo que trabajaba como guardaespaldas en una taberna. Aunque ellos mismos no lo saben, tienen un poco de sangre demoníaca.
El poder mágico del joven es normal para un humano, pero su alta capacidad física y su visión nocturna se deben a esto. Bueno, los detalles de esto no importan. Después de salvarles la vida sin pedir nada a cambio, planeo acogerlos en mi pueblo. Ellos difundirán lo que Remilia ha hecho por ellos y lo agradecidos que están, incluso sin que se les pregunte, y simplemente serán una valiosa fuerza para el pueblo. Los detalles de este asunto los pensaré más adelante. Ahora se trata de los fondos de funcionamiento del pueblo. En invierno, el combustible para calentarse es absolutamente necesario. Sin embargo, no hay bosques cerca de ese pueblo fronterizo que puedan proporcionar leña. Tampoco hay suficiente ropa de abrigo. Quería usar el dinero para comprar leña y ropa de segunda mano de fuera, pero debería reunir a todos los aldeanos en la mansión del señor durante un invierno debido a la escasez de fondos. Realmente no me gusta pasar varios meses bajo el mismo techo con otras personas, pero no puedo permitir que mueran. Emi siempre pensaba en cómo hacer que todos fueran lo más felices posible. Es una chica que, en lugar de decir que la falta de fondos es inevitable, piensa, ¿cómo podemos pasar el invierno cálidamente sin dinero ni leña? Yo también debo pensar de la misma manera, desde la misma perspectiva. Podremos calentarnos, pero la densidad de población será alta, así que tendremos que prestar atención a las enfermedades infecciosas. ¿Serán suficientes los medicamentos que tenemos ahora? Si lo pienso así, surgen otras preocupaciones. Es problemático. Sería bueno si hubiera una forma de calentar mucho más barata que la leña. ¿No podría hacer algo con el conocimiento del mundo de Emi? Si funciona bien, incluso podría venderse como un nuevo objeto mágico. Los objetos mágicos para calentar existen, pero si pudiera crear uno sin riesgo de incendio, sin duda habría demanda. Incluso si es caro, siempre habrá compradores. No puedo permitir que nadie muera por congelación o enfermedad infecciosa debido a mi decisión. Emi nunca haría algo así. Debo elegir el mejor camino para no equivocarme. Por ahora, ¿qué tal si pienso en un objeto mágico? Para que la gente del pueblo pase un invierno cálido. Intentaré reducir un poco mis horas de sueño por un tiempo y ver si puedo recrear un aire acondicionado. Si lo consigo, me gustaría crear algo que también sirva para el calor, ya que eso sería más popular. Parece que, como mínimo agradecimiento por haber subyugado al monstruo que les encargaron, el pobre pueblo preparó una cena con la mayor hospitalidad posible. Invitada por la pequeña nieta del jefe del pueblo, me agaché para mirarla a los ojos y respondí con la sonrisa más hermosa que pude, me alegro. Por favor, permítame unirme a ustedes para la cena.